Buenas tardes, chicos. Son las 10 de la noche y vamos a ver el último video de la semana 3 de contingencia de QIEP. Vamos a ver, como lo hemos estado haciendo en las últimas 2 semanas, la presentación de desarrollo del tema. Vamos a ver la rúbrica, también las características del tema o trabajo que les estoy pidiendo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Y la explicación interactiva, en este caso la presentación PowerPoint en la cual les estoy explicando cómo realizar su trabajo, cuáles son las características, cómo hacerlo paso por paso. ¿Vale? Entonces vamos a ver. ¿Es esta? Sí. Bueno, chicos. Entonces aquí está la presentación, pero antes de eso mejor déjenme ver las características. Aquí está el último proyecto. Es segundo escolarizado, criminalística. Y en este caso este proyecto es del 4 al 8 de mayo para escolarizado. Si es sabatino que viene a cabo va a ser el mismo video, sería entonces el último día de entrega. Bueno, no es el último día de entrega, de hecho tienen que entregar también el 8, pero ustedes terminarían el 9, pero no se preocupen por eso. Al fin y al cabo es en esta semana que viene, del 4 al 8, o del 4 al 9. El tema es investigación criminalística en hechos de tránsito terrestre. Ese es el último tema que vamos a ver. Y como este tema vale 30%, es decir, 3 puntos de su calificación de tercer parcial, es un poquito más cortito en cuestión de las actividades. Como se pueden dar cuenta, fuimos reduciendo la carga de trabajo hasta llegar a solamente un trabajo, o a un proyecto, mejor dicho. Van a hacer esto, van a ver el video correspondiente, que sería este, y la explicación en las diapositivas que les voy a dejar aquí. Van a realizar la lectura correspondiente del capítulo de correspondiente también, es criminalística 1 de continuo multisosa. Y esa información también se las dejo en las diapositivas, ¿vale? Se las copié y se las pegué. Porque el libro está extremadamente pesado en PDF y no lo va a subir en la plataforma. Y después dar explicación al plano que se anexará a la última clase. Ese es el último trabajo que van a realizar. Ya lo veremos mejor en la parte de la presentación interactiva, pero es el último trabajo que van a realizar para poder tener sus 3 puntos de este último trabajo. Ahora, vamos a ver ahora sí el tema. Investigación criminalística en hecho de tránsito terrestre. Bueno, chicos, ya habíamos visto básicamente signos de lucha, defensa y forcejeo, y también vimos investigación criminalística en hechos relacionados con arma de fuego, que dijimos que era igual que cualquier otro tipo de intervención, nada más que en este caso los indicios, iba a haber indicios balísticos, y entonces íbamos a tener que tener unas técnicas diferentes o especiales para justamente esos indicios balísticos, pero que la metodología de investigación iba a ser básicamente la misma, la que siempre les estaba enseñando. Entonces, por eso es que es tan importante que nos aprendamos así, porque es como la fórmula general para casi todo tipo de hechos. Casi todo tipo de hechos se tienen que procesar y nada más va a cambiar en ciertas características. Ahora vamos a ver cómo se debería hacer o cuáles son unas cuantas diferencias en hechos de tránsito terrestre. Primero, para poder identificar esto, chicos, vamos a ver qué es un siniestro. ¿Qué es un siniestro? Bueno, la Real Academia Española define un siniestro como suceso que produce daño o una pérdida material considerables. Como pueden darse cuenta, es un término muy genérico, pero sí nos abre bastante los ojos. Es cualquier suceso, es decir, que por ende se tuvo que haber producido, que produce un daño o una pérdida material considerable. Muchos también manejan pérdida de vida o lesiones. O sea, básicamente muchas cosas pueden considerarse un siniestro si lo ven de esa manera. Aquí les pongo, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen corresponde pues a una colisión, ¿verdad? Muchos consideran que es un choque. Y al fin y al cabo, pues es un siniestro porque como se dan cuenta, produce daños en que aquí produce daños en estos dos vehículos automotores y produce daño en este caso, estos que eran estantes de basura. También debe haber producido daño al poste, que al fin y al cabo parece que es un semáforo. Probablemente no se vea como tanto que se haya comentado el daño, pero al fin y al cabo se hizo este daño y también seguramente generó daños a la banqueta, ¿no? A la carpeta asfáltica, probablemente al concreto que se encuentra aquí. Entonces, dense cuenta cómo causa daños. Si había gente involucrada, que pues seguramente sí, porque si no, ¿quién estaba conduciendo los vehículos? Les generó lesiones, incluso pérdida de vida. Entonces, también se considera una pérdida, ¿no? Básicamente. Aquí, por ejemplo, tenemos otra imagen en la cual es un incendio. Este también va a haber tanto daño o pérdida de vida. Si hay alguien adentro, pudo haber muerto o si no, quedar gravemente herido. Y si no, al menos todo lo que se encontraba adentro del domicilio, pues estuvo básicamente perdido por el fuego. Y también la parte de afuera de la casa, al ser un inmueble, al ser una cosa, al fin y al cabo es un edificio, una locación, también se ve afectado. Al fin y al cabo también es un daño material, como se pueden dar cuenta. Entonces un siniestro puede abarcar diferentes campos. No lo vamos a ver tan específico, pero bueno, hay ciertas características o diferencias entre un siniestro
y un accidente. Pero ahorita vamos a manejarlo como siniestro porque es como el término genérico. Aquí les pongo siniestro. Entonces, un siniestro es un acontecimiento que causará daños materiales o pérdidas de vidas humanas. Pueden ser simplemente lesiones. Al fin y al cabo dijimos que una cosa son pérdidas, otra cosa son lesiones, pero al fin y al cabo sí son detrimentos de salud, como habíamos visto en las clases pasadas. Se le considera siniestro a actividades traumáticas, tales como, ¿cuáles pueden ser un ejemplo de siniestros? Choques de cualquier vehículo, como vimos en la diapositiva pasada, incendios, como vimos en la diapositiva pasada, explosiones. No es lo mismo que un incendio, pero también pueden haber estos tipos de daños. También, por ejemplo, pueden ser ocasionados por, como muchos le dicen que son fuerzas mayores, fuerzas de la naturaleza o casos fortuitos que tienen que ver más con la suerte, la mala suerte, ¿vale? Probabilísticamente hablando. Pero, por ejemplo, si hay un sismo o un terremoto, puede haber derrumbes de los diferentes tipos de locaciones, de diferentes tipos de inmuebles, y eso también se puede considerar un siniestro. Si se dan cuenta, pues a veces sí no le podemos decir que hubo, ¿a quién se lo podemos atribuir? Pues en este caso a la naturaleza, no hay a quién más. Pero al fin y al cabo también cumple con las características, puesto que es una actividad traumática y también genera daños materiales o incluso pérdida de vida humana. Entonces, dense cuenta cómo el término siniestro es bastante general. Ahora, ¿qué es un hecho de tránsito terrestre? Seguramente ya lo saben, pero vamos a verlo bien. Un hecho de tránsito terrestre o tráfico terrestre, al fin y al cabo, en otros países se podrá considerar así. Viene siendo lo mismo, no se preocupen. Tránsito o tráfico simplemente se refiere a en dónde se encuentran transitando los vehículos. Involucra un siniestro que se origina en la vía de circulación. La vía de circulación en este caso puede ser múltiple. Sé que es, por ende, tiene que ser que en la tierra, ¿verdad? O sea, tiene que estar en una superficie donde pueda ser transitable. Pero no sé, o sea, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, una vía de circulación, por así entenderlo, puede ser una autopista, sí. Puede ser una carretera, sí. Puede ser un sendero, sí. Puede ser una glorieta, también. Puede ser una simple calle, también. ¿Vale? Entonces, es en cualquier lugar de esos. Donde vehículos automotores, que regularmente son vehículos automotores, aunque después vamos a ver que la mayoría de los autores en criminalística y de hecho de tránsito terrestre considera que también pueden ser vehículos automotores y no automotores, aunque casi siempre se maneja vehículos automotores, puesto que frecuentemente estos son los que colisionan o los que tienen algún tipo de siniestro de este tipo. Interactúan de alguna manera estos vehículos o las personas dentro de ellas. Si interactúan los vehículos, también interactúan las personas. Pero a veces también suceden cosas que no involucran dos vehículos, pero sí pueden intervenir las personas que se encuentran dentro. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona estuviera circulando por la ciclovía, o sea, en este caso con una bicicleta, por ejemplo, Ciudad de México, donde hay espacio para poder realizar eso, al fin y al cabo, ¿es un vehículo? Sí, ¿no es un vehículo automotor? No, pero básicamente es terrestre y está circulando por la vía de circulación. Supongamos que tiene un percance con un vehículo o con otra bicicleta. Al fin y al cabo, aunque no son vehículos automotores, cumple con las características de que cumple con las características de que estaba en la vía de circulación, de que al fin y al cabo era un vehículo y que probablemente de ese golpe se cayeron las dos personas de sus propias bicicletas. Al fin y al cabo también genera un daño entre las bicicletas y si se lastiman al caerse, también unas lesiones a las personas. Entonces, dense cuenta cómo no siempre se habla de vehículos automotores, aunque en su mayoría eso es lo que sucede. Incluso hay libros que tal cual así dejan el concepto y no manejan otro tipo de circunstancias, pero sí puede pasar otro tipo de circunstancias. Entre estas modalidades, ¿cuáles se encuentran las generales? Primero, colisiones de diferentes tipos. Estas colisiones se van a identificar o se van a llamar dependiendo del número de vehículos que están involucrados y la incidencia de golpe. Cuando me refiero a incidencia de golpe es qué parte golpea primero, qué parte golpea después, en dónde se encuentran ubicados esos golpes o esos choques. La otra, volcaduras. Cuando un vehículo pierde el plano de sustentación y empieza regularmente a dar vueltas, ya sea que una sola vuelta, a lo mejor ni siquiera alcanza a dar toda una vuelta, pero al fin y al cabo los neumáticos ya no se encuentran sobre la vía de circulación, se puede considerar una volcadura. Atropellamientos. También básicamente es la colisión entre un vehículo y una persona, ¿verdad? O un vehículo y varias personas, así se puede generar. Entonces un atropellamiento también es un tipo de siniestro especial, en el cual un vehículo golpea a una persona. Y la otra, proyecciones sobre objetos fijos, que se parece mucho, pero es básicamente cuando un vehículo, en este caso, va transitando con su respectiva fuerza, con su respectivo trayecto, y se golpea o colisiona, en este caso cuando digo colisiona, choca, contra algún objeto inamovible. Se refiere a que es una estructura fija que puede estar hecha de cualquier cosa,
pero que al fin y al cabo no es otro vehículo, sino que es una estructura. Y como está fijo, básicamente el vehículo se proyecta sobre él. Regularmente lo que vemos en esta imagen se podría considerar una, bueno, yo no sé, si quitando este vehículo, porque aquí también se ve un golpe, mire, si se dan cuenta, pero supongo que no está este vehículo. Si solamente fuera este y aquí encontráramos esta imagen de un vehículo golpeando básicamente un semáforo, este hubiera sido la definición perfecta de una colisión, perdón, una proyección sobre objeto fijo, porque básicamente el objeto fijo vendría siendo este y el vehículo pues sería viendo este. Entonces, pues sí, sí pueden ser diferentes tipos. Ya lo verán quizás mucho mejor en Criminalística 3. Después, trabajo de campo. Sea cual sea la modalidad que se enfrente el lugar de intervención, deberá ser procesado siguiendo las mismas directrices que siempre le estoy manejando, que es MIC, que es Metodología de Investigación Criminalística, que viene en 5 pasos y que seguramente ya se les saben ustedes: protección, observación, fijación, recolección y suministro o cadena de custodia. Con algunas variaciones de acuerdo a que esta vez estamos hablando de un hecho de tránsito terrestre, entonces regularmente, no siempre, pero viene siendo un poquito diferentes a lo normal. Vamos a ver la diferencia. La protección de dicho lugar puede ser más complicada. Cuando me refiero a protección, justamente me refiero a la parte de acordonamiento, si ustedes recuerdan, para mantener las situaciones de situación, modo y forma del lugar de hechos lo más estable posible, lo más virgen posible. Me refiero a que no haya sido tan alteradas o no hayan sido alteradas en su composición, para que pueda tener indicios correctos y que me den buena información para poder realizar una investigación, para realizar el peritaje y derivado de eso conocer la verdad histórica de los hechos, ¿verdad? O sea, tenerlo desde cero, el lugar, sin alteraciones, para que me pueda dar información buena. La protección de dicho lugar pues es más complicada. ¿Por qué? Ya que regularmente se trata de tramos largos y longitudinales de carretera o de sendero o de autopista. Y en las vías seguirán circulando vehículos. Aquí les puse esta imagen. Dense cuenta cómo aquí las huellas probablemente de frenamiento, entre otras, miren cómo inician desde aquí, ¿verdad? Y mira, aquí también tenemos un vehículo acá, este creo que es un vehículo acá, no sé si, no se alcanza a ver si es de estos, de los policías, o en este caso de los de tránsito, pero aquí tenemos una camioneta fuera de la vía de circulación, y aquí tenemos otra. Entonces, bueno, en este caso un vehículo automotor. Dense cuenta cómo al menos de aquí a acá cuánto será. Y supongamos que este vehículo también, de aquí a acá cuánto será. Bastante el tramo, ¿no? No es como lo que están acostumbrados muchos en actividades de campo, en los cuales basta con una cinta más o menos nueva, ¿verdad? Para poder realizar un acordamiento. Normalmente lo hacen circular. Incluso algunos colocan ciertos tipos de soportes para poder tomar de aquí la cinta, el cordón, y empiezan a hacer este tipo de acordonamiento. Pero este caso sería más complicado, porque aunque tuviera una cinta, tendría que ser bastante larga. Y miren, de aquí no tengo mucho lugar donde poder colocar mi cinta de acordonamiento. ¿Por qué? Porque el lugar es largo y longitudinal. Al menos pueden ser 10, 15, 20, hasta 30 metros o más incluso. Entonces, el acordonamiento es un poquito complicado. Luego, aquí en México al menos, cuando sucede un tipo de hecho de tránsito, sobre todo en carretera o en autopista, es muy extraño que, por ejemplo, supuestamente la teoría me dice que si algo sucede, tengo que acordonar de aquí a acá y no dejar que nadie pase. Aquí en México casi nunca, o sea, es imposible que se haga prácticamente eso, porque continuamente la gente sabría que hubo ahí una colisión, pero ¿qué? Ellos van a querer seguir pasando, van a querer seguir moviéndose, no van a querer terminar en un tipo de embotellamiento por culpa de algún tipo de choque. O sea, realmente a la gente no le va a importar. Entonces, todo el tiempo va a haber gente pitando o incluso queriendo pasar, en este caso de este lado, para poder seguir su rumbo, ya sea de este lado o de este lado. En México lo que sucede regularmente, lo que hacen es cerrar un carril y dejar que algún policía de tránsito les dé acceso controlado a los vehículos, aunque también se tarda, pero me refiero a que ellos sí van pudiendo pasar, porque aquí en México es casi imposible que realmente se acoronen de los dos lados y que por un rato no se deje pasar. Eso sería básicamente imposible. Al fin y al cabo, el hecho de que sigan pasando por ese lugar podría generar que, obviamente, que contaminación del lugar de hechos. Es como un mal trabajo que se ha familiarizado aquí en México. Es algo común que sucede cuando sucede ese tipo de cosas. No acordonan por completo, sino que siempre dejan el espacio para que puedan seguir transitando, pero obviamente que está mal, pero digamos que si no tendría un problema grave, al hecho de que mucha gente estaría pitando todo el tiempo, incluso saliendo, incluso haciendo como confrontaciones para que no nos dejen pasar. Entonces aquí es más complicado a comparación de, ¿no? En un lugar que nada más cierra las puertas y pues ya no pasas.
¿Qué otra cosa, chicos? Trabajo de campo. La cinta de acornamiento quizá no sea la mejor idea. Como aquí les... Pues bueno, esta es una imagen que encontré, una cinta que dejaron tirada. Pensando en aplicaciones prácticas en estos hechos, ya que suelen ser dimensiones tales que su uso, en este caso su uso de la cinta, podría no ser recomendado o no tener soporte para eso. Aquí como les estaba comentando, chicos. Supongan que es de aquí a acá. ¿Cuántos metros serán? No creo que sean muchos, pero a lo mejor son 30, ¿no? De aquí a acá. Imagínense una cinta de acornamiento. Que, si yo acorono aquí a acá, nada me sirve, porque al fin y al cabo aquí no va a haber espacio. Pero tendría que acoronar aquí a acá, supongamos, ¿no? Y que este lo dejo libre. ¿Y de dónde lo voy a tomar? Si aquí no hay donde yo coloque un soporte para que se agarre la cinta. Y después de aquí todavía tendría que ser otros 30 metros para acá, perdón. ¿Y de dónde lo voy a tomar? Y después de aquí para acá. Y luego, como ustedes saben, la cinta al fin y al cabo es, no es pesada, es ligera, es de plástico, entonces polímero. Entonces, si ustedes colocan aquí la cinta en un tramo y dejan aquí otro tramo, aunque tengan soportes, esta cinta se va a hacer, no se va a tensar, sino que se va a hacer así, en forma de parábola, porque se va cayendo, porque no va a ser lo suficientemente fuerte como para que yo jale y que con el tiempo se mantenga la cinta ahí, así tensa, con el objetivo de que no pase la gente, ¿no? Poco a poco se va cayendo, entonces no va a ser exactamente lo más recomendado el hecho de trabajar con una cinta así, si se dan cuenta, ¿verdad? Se va a complicar la vida. Entonces, por eso les digo, esto en caso de carreteras o autopistas, probablemente si fueran calles como aquí, a lo mejor sí se podría, porque lo pongo de un árbol, lo pongo del otro, y bueno, al fin y al cabo la cinta sí me ayudaría para cerrar una calle, quizás sí. Pero cuando hablamos de carreteras, autopistas o senderos que no tienen en dónde, ya sea que sean muy largas o no hay soporte o apoyo, no se podría o se complicaría mucho. Sería contraproducente. Vamos a ver otro. ¿Qué se recomienda entonces? El uso de banderines a lo largo del lecho, por ejemplo, podríamos poner banderines de este lado en lugar de una cinta, sino banderines de esos que están, son indicadores, pero básicamente están hechos como con un tubo para que yo sepa que todo este tramo está fuera de servicio, que no se puede pasar. Y esos banderines están como más útiles si los pongo de un lado a otro, si los pongo separados lo suficientemente, pero no tan lejos entre ellos, para que se pueda determinar al fin y al cabo una ruta de protección. Uso de balines a lo largo del lecho pueden ser igual ciertos tipos de conos, como por ejemplo los que utilizan de estos, también luces fluorescentes, perdón, fosforescentes, que hay una diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. Por ejemplo, estas dos luces que podemos, por así decirlo, todos estos son fosforescentes, también el de aquí, que se utilizan para, por ejemplo, en hechos, porque aquí están de día, pero que si pasara pues de noche, imagínense. Entonces, los fosforescentes o de conos fosforescentes, luces blancas, muchos utilizan luces como blancas y con tal cual tienen estrobos para poder indicar a lo lejos que algo está sucediendo ahí, que que bajen la velocidad y que pasen del otro lado. Elementos humanos, como podemos ver aquí a esta persona que está básicamente indicando el paro de la circulación. En caso de ser tarde-noche, ¿verdad? Porque pues, ya no hay la misma visibilidad. Y vehículos como barricadas también puede ser. A lo mejor yo llegara a poner en este lado una patrulla y sería más fácil que no pasara la gente. Si yo pongo esto así, pues ya no permito que pasen, ¿verdad? Y de esa manera sería mucho más práctico que una cinta de acordamiento. Entonces también puede ser uso de vehículos como barricadas. Son las mejores opciones, dependiendo de, obviamente. Después, en el trabajo de campo, como ustedes saben, para hacer planimetrías casi siempre les pido flexómetro. Un flexómetro llega a tener 3, 5 o un poquito más de metros. Creo que hasta 10. Bueno, como ustedes saben, los flexómetros son buenos, pero si hay uno muy largo, como se complica, se va complicando el uso de ellos, entre más largo sea. ¿Qué tal si, como que les digo, aquí hay 30 metros, a lo mejor 40, incluso puede haber más? O sea, estamos hablando de a lo mejor cantidades muy masivas de metros por el lugar de hechos. Entonces, el uso de flexómetros sería tardado, sería poco práctico, se complicaría, a lo mejor hasta se descomponen. A veces los flexómetros son de mala calidad y se van descomponiendo si los va sacando mucho. Entonces, ¿qué se recomienda ahí para poder hacer la medición? Se recomienda utilizar algo que se llama odómetro. Un odómetro es básicamente estos, que son unas pequeñas como rueditas. Bueno, es como tal una máquina más especializada, pero se ve muy sencilla de utilizar. Es nada más te colocas pues tu mano en este mango y vas caminando y entonces el odómetro solito con esta ruedita va marcando cuánto espacio va atravesando, cuánto lugar atravesó de un lugar a otro, y aquí va a aparecer la medición. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más sencillo. Tienes que caminar las distancias, sí, pero no tienes que andar agachándote, ni haciendo tus marcas, ni quitando otra vez el flexómetro, ni volviendo a hacer eso. Entonces, se utilizan odómetros, y estos odómetros, por varias razones, que tienen una gran capacidad de medición, o sea, sí pueden medir grandes distancias. Y pues es más rápido, ¿no? No tienen que agacharse y eso.
El otro, el método de búsqueda que se recomienda en este caso, si es que son lugares longitudinales, es el de franjas. Resulta especialmente útil para hacer un barrido a lo largo del lugar en busca de indicios inusuales en otras disciplinas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de esto de franjas. Miren, supuestamente cuando son lugares de muy gran extensión y grandes, longitudinales, se colocan ciertos tipos de bandas a lo largo, ok, obviamente esto nada más es una figura de una flecha, y entonces coloco una persona aquí, una persona acá, una persona acá, una persona acá y una persona acá, y esa persona solamente se va a fijar en su tramo, en su propio tramo, no va a fijarse nada aquí, sino que la persona esta va a fijarse todo esto, perdón, así, pero nada más, si se dan cuenta, esa persona va a ir barriendo de aquí a acá, va caminando y solamente se va a enfocar en su pedacito del lugar. Y si encuentra algo, pues ya sea en la anotación. Es mucho mejor a que una sola persona esté pues deambulando todo el lugar sin ningún tipo de metodología para encontrar una otra cosa. Se hace más rápido. Entonces esto sería perfecto si yo coloco una persona aquí que cheque todos estos indicios. Una persona aquí que cheque todos estos indicios. Una persona aquí que cheque todos estos indicios. Aquí que cheque todos estos indicios. Sería mucho más sencillo el trabajo que se realizaría. Entonces sería bastante bueno el método de franjas. Otro, las estructuras aledañas cobran importancia aunque no lo parezca. Tal es el caso de árboles, en este caso árboles frondosos, faros de luz, pueden ser faros de luz o pueden ser semáforos también, estructuras de concreto, también puede ser, o de metal, pues a lo mejor por ejemplo, aquí tenemos estas estructuras, ya ven, son de concreto. Aquí tenemos una parte de donde aparecen la indicación de calles, este anuncio, entonces pues también es de metal, se dan cuenta, todos son estructuras de estructura. Entonces también cobra importancia puestos, ya sea que a lo mejor puede no puestillo de clásico vestillo de tortas o de jugos también regularmente no, o puestos de revistas, o tiendas, por ejemplo aquí tenemos la tienda más conocida que se llama Oxxo, ¿no? Pues está en todo el mundo, no en todo el mundo no, pero todo México ya siempre hay muchísimos Oxxo al menos, están reproduciendo bastante, pero me refiero a que este tipo de lugares, de cositas, ya cobran importancia, de mucha importancia, y que dependiendo de su grado de importancia, tendrán que estar apuntadas en el croquis. Ya veremos para qué. Cámaras de vigilancia, extremadamente importante por en todo trabajo de campo colocar y apuntar, ¿no? Se encuentra la cámara de vigilancia y hacia qué lado apunta para saber o tener información. Semáforos, aquí también puede ser. Cobra especial importancia semáforos, topes o baches, puesto que conocemos si, por ejemplo, incluso puentes, si la persona estaba viendo en una vía normal de circulación, estaba yendo correctamente, si hay visibilidad del semáforo, si el semáforo estaba descompuesto o no, si hubo un tipo de tope o bache que complicó la conducción. O sea, básicamente se cuentan todas las variantes en un hecho de tránsito. Anotaciones en el lugar. ¿Cuáles son las anotaciones? Ahora que los vehículos representan un indicio tan importante, puesto que son básicamente los que colisionaron o en donde se estaban transportando las personas, se verá anotar la situación, dirección y orientación de los mismos, como si se tratara de cadáveres en lugar de los hechos. Así como se hace, o sea, esa es la importancia cuando hay un cadáver y se tiene que apuntar básicamente esto, también en los vehículos se tiene que apuntar lo mismo, puesto que ahora son de extrema importancia o de extrema valía para los hechos. Entonces tengo que apuntar la situación, por ejemplo, dónde están los corrimientos, dónde están los daños que se generan, o los que se generaron básicamente, y cuáles son los materiales que se encuentran aquí. Las direcciones, pues hacia dónde iba básicamente los vehículos, bajo qué carpeta bajo qué carpeta ¿cómo se le dice? De circulación iba. O sea, iba para el norte, iba para el sur, este, oeste, y también la orientación. La orientación en donde quedaron, porque por ejemplo esta persona vamos a decir que a lo mejor iba al norte, pero de hecho su orientación ya quedó diferente. Vean cómo está un poquito hacia para acá. Entonces sería, si aquí fuera al norte, aquí sería el noreste. Entonces su dirección, sí, la dirección iba al norte, pero la orientación, al fin y al cabo, la última orientación, la última posición en la que quedó el vehículo, pues sería el noroeste, que iba para acá, y esta persona, pues por el contrario, esta combi va al revés. Entonces, dense cuenta cómo no sería lo mismo y se tiene que anotar, y también se tiene que colocar en el croquis con su respectiva José de los Vientos y su flechita que indica, pues, para dónde era la trayectoria, ¿verdad?, del vehículo, como si se tratara de cadáveres. Entonces, se va a hacer la misma descripción muy, 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 muy precisa de estos vehículos. ¿Qué más se tiene que anotar? Anotar las relaciones de distancias entre indicios. Es decir, si aquí, por ejemplo, aquí veo una mancha hemática, lo más seguro es que es una mancha roja que posiblemente sea hemática, vamos a manejarla como que sí. Y aquí tengo diferentes tipos de restos, a lo mejor del vehículo. Pueden ser de metal o pueden ser de plástico. Entonces, dense cuenta cómo es quizás importante
mantener la relación entre este y este. ¿Qué tal si por aquí ve una persona atropellada? Bueno, sería importantísimo mantener la relación entre el lago hemático y el cadáver. Sería extremadamente importante ver cuánto es la diferencia de aquí a acá y o cuánto se encuentra de puntos fijos, en este caso de esta cerca, que lo consideramos cierto tipo de muro. De cuánto se encuentra de aquí para acá, el cadáver de cuánto se encuentra de aquí para acá y sobre todo el cadáver cuánto se encuentra del cadáver a la mancha hemática o a otros tipos de restos o indicios que se pueden encontrar en la vía de circulación. Entonces, por eso dice, es importante mantener las relaciones de distancia entre indicios, la orientación, también pues en este caso si hubiera cadáveres, y en relación de distancias con puntos de referencia, cuando se encuentra de estos cercas, de esta cerca de metal, o a lo mejor de este poste, incluso a veces de árboles. Habrá que ubicar indicios fijos para poder hacer las distancias. Se hace de suma importancia crear un croquis eh, preciso, aquí no sé por qué se puso precios, preciso, con las medidas necesarias a lo largo del lugar, pues básicamente todo y de los indicios de mayor relevancia, pues ya dependiendo del lugar se verá cuáles son los indicios de mayor relevancia, pero bueno, sí se me dice que tengo que guardar mucha relación. El hecho de tránsito se me hace muchísima el trabajo de medición, es de vital importancia. ¿Qué más? En algunos casos se va más allá de un croquis simple y se recurre a un croquis con maniobras post-colisionales, aquí dice post-direccionales, sería post-colisionales, perdón. Creo que fue el autocorrecto. Ya estaba ya era muy tarde cuando le hice. Pues colisionales se refiere a que cómo quedaron las cosas después de la colisión, hacia dónde volaron, hacia dónde quedaron, hacia dónde se quedaron estancadas. Entonces una cosa es un croquis simple que me dice básicamente cómo quedó, cuál fue la última posición de los vehículos y qué se encontraba cerca en el lugar y las medidas. Y otra cosa es un croquis con maniobras postcolisionales que me dice de dónde venía ese vehículo, hacia dónde giró, en dónde se golpeó, después del golpe, hacia dónde fue girando a lo mejor. Entonces se dan cuenta, es como mucho más trabajo pero trata de determinar las últimas direcciones, como si estuviera en movimiento el pequeño croquis, en donde se manejan acciones secuenciales que se considera ocurrieron basado en la información, en este caso lo que se encuentra en el lugar de hechos, la información de los indicios antes descritos, es decir, una reconstrucción o mecánica de hechos. Vamos a ver entonces, próximamente esa imagen. Aportaciones, no, perdón, anotaciones del lugar. El registro fotográfico cobra un papel importante, claro. Si era importante la descripción escrita y la planimétrica sobre todo, también lo es la descripción fotográfica. Las tomas fotográficas forenses, en este caso fotografía forense, de rigor deben estar involucradas en la investigación. No puede haber un lugar de hecho sin fotografías o sin soporte fotográfico. Haciendo uso, por ejemplo, de flash en caso de ser necesario, diferentes lentes, también puede ser en caso de ser necesario, o encuadres. A veces es necesario abrir el encuadre, a veces es necesario cerrar el encuadre. Puesto que el lugar seguramente puede ser grande. Por ejemplo, aquí este lugar sí es más o menos amplio. Se dan cuenta como sí tiene que ser amplio de aquí a acá, a comparación a lo mejor de lugares cerrados como habitaciones o cosas así. Fotografía nocturna, a veces, por esto todo es de día, pero a veces, ¿qué tal si fuera completamente de noche y no hubiera faros o fuentes de luz artificial cerca? Habría que hacer uso de fotografía nocturna. Y en caso de, por ejemplo, algún daño en específico dentro de la carrocería del vehículo, de alguna mancha de pintura, ya sea aquí o a lo mejor en los bordes de las banquetas o de los postes, sería bueno tomar una foto de muy grande acercamiento, como la macrofotografía o gran acercamiento. Entonces hay que recordar que las fotografías, ¿cómo se dan? Las fotografías forenses. ¿Cuál es la secuencia que se utiliza? Son las tomas fotográficas. Sería panorámicas, serían las generales, serían las medias o medianas, serían los acercamientos o primer plano y serían los grandes acercamientos o primerísimo plano. Y se utiliza modo macro para fotografías muy cercanas del lente, en este caso del objetivo, hacia el objeto, sería macrofotografía. Después dijimos que había una croquis a mano alzada. Aquí, por ejemplo, del libro que les estoy pidiendo que lean, básicamente aquí se encuentra un croquis a mano alzada, se indica y se relaciona los indicios. Plano simple de vista aérea, es el que estaba manejando en las clases. Aquí tenemos un plano simple porque, bueno, aquí para empezar les falta la hoja de los bits, pero no, aquí, bueno, no, sí viene, pero muy sencilla, miren, aquí me dice que el norte es para acá, ¿verdad? Entonces norte, obviamente es este, oeste y sur. Aquí me dice, se identificaron cada vehículo, se los indicaron de manera con un número, 1, indicio 2, indicio 3, indicio 4, indicio 5, 6, 8, 9, 10. Obviamente que hay muchas más cosas en las cercanías, pero estos son las que el perito consideró como importantes para poder realizar su mecánica de hechos o para poder explicar cuál fue su hipótesis. Entonces, si se dan cuenta, solamente va a colocar los indicios que para él son de importancia. A lo mejor aquí había otras cosas, pero él simplemente no lo consideró como necesario. O, como recuerden, no todos los indicios
pasan a ser evidencias. Entonces, simplemente eran indicios extra o cosas que no tenían que ver con el lugar. Y si las voy poniendo todas, aparte que el croquis va a ser más tardado, se va a complicar la explicación. Entonces las colocó, las indicó y aparte aquí me empieza a decir cuál es cada una de ellas. Cuál es cada una de ellas. De hecho, en este croquis lo coloqué en el segundo examen y lo fuimos platicando. Si ustedes recuerdan, es pues este examen. Pueden utilizar para poder explicar cómo creen que sucedió dentro del trabajo que les estoy pidiendo. Pueden explicar esto. Ese sería el trabajo que les pido. Elegir algún plano, que puede ser y ustedes van a decir qué es lo que creen que ocurrió basado en los indicios que se encuentran aquí y basado en la información que se encuentra aquí. Y con eso es todo. Ese es el croquis simple. El croquis dinámico, que es el que les comentaba, ese es otro. Se dan cuenta, es más trabajo. Miren, aquí todo también indicaron, también empiezan a hacer la relación. Aquí al fin y al cabo, aunque no colocan la información de medidas, empiezan a hacer la medición de qué? De este crucero. Se dan cuenta, este es un crucero regular. Aquí básicamente me dice cuáles son las medidas entre camellones, todo eso, y me tratan de decir cómo se encontraba el vehículo, de dónde iba, para poder dar unas maniobras post-colisionales. Si se dan cuenta, aquí me empieza a decir dónde terminaron y dónde acaban, y dónde se encuentran ciertos tipos de restos. También pueden utilizar para poder explicar. Eso ya sería su consideración. La otra, anotaciones en el examen de los vehículos. Ya dijimos que es toda la parte importante que hay que checar en esta parte. Pero, ¿qué serían los vehículos? Los vehículos involucrados deberán ser examinados en el exterior e interior. Así como si fueran cadáveres, hay que examinarlos tanto en el exterior como en el interior, con el objetivo de encontrar indicios de intercambio o correspondencia que los puedan ligar al hecho o acciones posteriores. Incluso hay maneras de dividir y fragmentar el vehículo, como si fuera anatomía planimétrica, en los cuales hay como un plano del cuerpo humano, y en el que empezamos a hacer anotaciones de lesiones para poderlas describir y ubicar. También podemos ubicar daños dentro del vehículo. Aquí tenemos una de las tantas clasificaciones que se encuentran para poder dividir un vehículo. En el exterior se busca cualquier tipo de señal de daño, obviamente del vehículo, ya sea leve o grave, eso sí no importa. De origen, incluso leve o grave o reciente también. De origen inorgánico o orgánico. ¿Cuáles son las lesiones? Pues de origen inorgánico. Sé que el vehículo no tiene partes orgánicas, pero me refiero a que si hubo, por ejemplo, un atropellamiento, en el exterior tendrá material orgánico de la persona que atropelló. Tejido hemático, protrusión encefálica, incluso puede haber restos de piel, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, me refiero a que, o scalp, o sea, básicamente elementos pilosos aunados en la parte de atrás del vehículo, la parte inferior, ¿no? O en las llantas, o sea, me refiero a que puede haber material orgánico, es decir, restos de humano pegados o integrados a la parte exterior del vehículo, a eso me refiero. O inorgánico puede ser pues, a los simples daños que se generan el vehículo al golpear cosas de igual dureza que él. Por ejemplo, las arrolladuras, los corrimientos, cuando se rompen, por ejemplo, los faros, cuando se pueden llegar a romper los retrovisores, las calaveras, todo eso. Que indiquen quién estuvo en el vehículo. Bueno, en el interior también puedo determinar información de quién estuvo en el vehículo. Tan fácil y sencillo que encontrar en la guantera, a lo mejor encuentro información del propietario. Así de sencillo, ¿no? O papeles de identificación, así se puede determinar. O por el contrario, puede haber pues huellas dactilares. A quién le pertenece también el vehículo, porque una cosa es quién estuvo en el vehículo, otra cosa es a quién le pertenece ese vehículo, que obviamente es la misma persona, pero puede ser que no, ¿verdad? A lo mejor se lo prestaron. ¿Y qué ocurrió en el vehículo? A lo mejor se llegan a encontrar bebidas alcohólicas en las cuales me da a entender que pues estas personas iban en estado de ebriedad. No me dice que iba, me da a entender, porque pues todavía habría que hacerle la prueba correspondiente de química forense, alcoholuria o alcoholemia, para poder determinar eso, pero sí me da una indicación fuerte, ¿no? Porque si yo encuentro 5 o 6 latas de cerveza vacías, recientes, que todavía mejor tienen líquido en su interior, pues sí me da a entender que sí estaban tomando. O sea, es un punto a favor para entender o para aplicar, para anexar esa conclusión en mi teoría o mi hipótesis. Y aquí tengo algunas características de cómo se puede dividir el vehículo dependiendo obviamente que todo depende. Después, indicios más comunes. ¿Cuáles son los indicios más comunes en lugar de hechos? Y con hechos extraterrestres. Se los quise hacer sencillo porque es un tema muy amplio, pero los indicios más comunes se pueden dividir en tres grandes ramas. En este caso, en el interior del vehículo, ¿qué indicios puedo encontrar? En el exterior del vehículo, ¿qué indicios puedo encontrar? Y en las zonas involucradas. Cuando se refiere a las zonas, se refiere en justamente todo ese lugar que se desarrolló el choque. Si es que hubiera un choque o un siniestro, vamos a decir.
Pueden ser orillas de carretera, puede ser la carretera en sí, pueden ser subniveles o puentes vehiculares, puede ser en la autopista, puede ser en las calles, en la glorieta, en algún crucero, en la banqueta, si se llegó a subir. Entonces, eso es todo sería lugar anexo. Pero vamos a ver, entonces, básicamente, en el interior del vehículo, ¿qué se puede encontrar? Obviamente que se pueden encontrar muchas más cosas, pero estas son las principales que yo considero que se pueden encontrar. Objetos personales e identificación. Cualquier tipo de objeto personal. Pueden encontrar a lo mejor carteras, laptops, tabletas, y dentro de objetos de identificación pueden encontrar carteras. En las cuales esas carteras pueden encontrarse cualquier tipo de credencial de identificación o tarjetones, etcétera, 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 ¿no? Licencias de conducir, incluso pueden ser las membresías de SAMS, cosas así, son cosas de identificación, básicamente es un documento de identificación. Y los objetos personales es todo lo que la persona lleva dentro de su vehículo, o sea, de manera sencilla. Objetos personales que pueden ser caros o no pueden ser caros, eso depende. También objetos como las que hacen como llevadero el viaje, que mucha gente puede llegar a tenerlos. Pueden ser botellas de agua, las llaves del vehículo de sus casas, juguetes en caso de que tengan niños y artículos varios para el viaje. ¿Cuáles son? Pues los que la persona depende, ¿verdad? Cada quien tiene como que su propio santuario en su vehículo, los cuales pueden haber objetos varios que se pueden encontrar justamente en el interior. Y la otra, pues obviamente que pueden encontrar seres humanos, en este caso los lesionados o incluso los cadáveres del vehículo. En caso de lesiones, también se puede encontrar cualquier tipo de resto de esa persona, tejido hemático o incluso pueden ser armas de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. En el exterior, ¿qué se puede encontrar en el vehículo generalmente? Daños en la carrocería del vehículo. En cualquier parte, en la defensa, en el toldo o la parte de atrás. En todo eso se pueden encontrar daños, sí, sobre todo cuando son colisiones, básicamente porque hay corrimientos. Un corrimiento es básicamente el golpe, muchos lo ven así, ¿no? De manera vulgar sería el golpe que se genera y que se queda dentro de la estructura del vehículo. Que también puede haber daños de las partes anexas del vehículo, es decir, no tal cual en la estructura, pero sí en las partes que lo rodean. ¿Cómo qué puede ser, chicos? Daños a la pintura, vidrios, cualquier tipo de vidrio del vehículo o plásticos rotos, como las calaveras, por ejemplo. O como le estaba comentando, los espejos retrovisores, o este, ¿qué más puede ser? O la defensa en sí, o los faros, o el parabrisas, ¿vale? Todo eso puede ser. Y la otra, en caso de lesionados, en caso de que haya lesionados, en el exterior del vehículo, como ya hemos dicho, puede haber tejido orgánico, como puede ser tejido hemático, que pues básicamente es sangre, scalp, que es como una combinación de tejido tegumentario, o sea, piel, con elementos pilosos, que básicamente viene siendo cabello, fragmentos de tejido tegumentario, cualquier tipo o pedazo de piel puede ser encontrada ahí, incluso restos de humanos, ¿no? Más completos, como puede ser a lo mejor un dedo o algo así. En áreas anexas, ¿qué se podrá encontrar en el lugar que se generó? Marcas de vehículos de diferente índole. Tenemos diferentes tipos por poner ejemplo rápido, sería, por ejemplo, de marcas de marcas de aceleración, marcas de frenamiento o marcas de rodamiento. Fácil, fácil, así son unas cuantas. La otra, restos de pintura. Dijimos, bueno, sí hay restos de pintura que pueden hacer daño. Aquí dice daños a la pintura, o sea, el vehículo sufrió daños porque golpeó algún lugar y ahí dejó la pintura. Pero esa pintura debió de haber quedado en algún lado del vehículo, en algún lado del lugar o de la persona. Por eso puede haber restos de pintura del vehículo, líquidos o fluidos, el clásico aceite, por ejemplo, y montículos de tierra. Cuando llegan a golpear en algún lugar donde no es como tal asfalto, sino que es como, por ejemplo, los senderos, a lo mejor, donde todavía no está, ¿cómo le dicen? Donde todavía hay terracería, todavía no está pavimentado, los montículos de tierra son comunes. Cuando golpea el vehículo, levanta o deja ahí un pedazo grande de tierra acumulada, porque es donde golpeó y generó el mayor tipo de peso al vehículo. Entonces, como si el vehículo hiciera un pequeño golpe al suelo, y por ese golpe al suelo, por 10 razones, deja ahí montículos de tierra. Montículo me refiero a ¿cómo decirles? A bultos de tierra o arena o lo que se encuentra ahí. Y por otro lado también puede haber restos del vehículo en la carpeta asfáltica. Todo lo que se desfragmentó del vehículo, todo que esté hecho de vidrio, de metal, o en este caso de aluminio y de plástico, pueden encontrarse esparcidos por completo en la carpeta asfáltica. Cuando digo carpeta asfáltica, pues es donde iba circulando. Por último, las lesiones de las víctimas. ¿Cuáles pueden ser algunas lesiones? Por ejemplo, de ley puede haber fracturas en cualquier tipo, nada más que eso sí, bueno, ahorita vamos a verlo, pero dependiendo del lugar donde se encuentre la fractura, generalmente me indica en dónde se encontraba la persona ubicada en el interior.
porque no es lo mismo una fractura a lo mejor de tibio de peroné a fractura de radio y cúbito. Hay fracturas especiales. Obviamente que todos pueden llegar a tener fracturas diferentes, de igual índole, pero bueno, hay fracturas como más especiales que otras que me dicen, mira, lo más seguro es que esta persona se fracturó de esa manera porque estaba en este lugar y no estaba en otro. Esas fracturas pueden ser igual muy múltiples dependiendo de la clasificación de fracturas. Lesiones cortantes o incisas. Puede haber muchas lesiones cortantes o incisas, puesto que el vehículo al fin y al cabo está rodeado de vidrio. Entonces puede llegar a haber daños de ese tipo en el rostro, sobre todo, o en la cabeza. Va a haber lesiones cortantes. También depende de dónde se encuentran ubicadas, para poder decir dónde estaba la gente al momento de la lesión. De ley también va a haber equimosis y hematomas, dependiendo de también dónde se encuentran ubicados. Esos equimosis y hematomas van a estar en ciertos lugares, pero casi todos, o sea, es rarísimo que alguien salga ileso de una colisión. También depende pues de la intensidad, obviamente, pero siempre va a haber equimosis o hematomas, dependiendo del daño. Y por otro lado, también puede haber lesiones internas, en este caso, en caso de atropellamiento. En la última etapa de atropellamiento, que es aplastamiento, pues si el auto le pasa encima por virtud de la presión y el peso que tiene, va a haber lesiones internas, como estallamiento de vísceras, etcétera, etcétera. Ahora, como lo estaba comentando, dependiendo de las lesiones, podríamos inferir la ubicación de los ocupantes. Estas dos personas tendrán lesiones muy parecidas, pero sin embargo, la lesión muy seguramente va a tener la de este lado, la lesión va a tener de este lado, en caso de que sean, por ejemplo, colisiones laterales. Te pueden llegar a tener los mismos daños en el cuello. La equimosis que se va a formar al tener este cinturón de seguridad de esta manera va a ser completamente diferente. Vamos a poder ubicar en qué lugar se encontraba cada uno de ellos. Fracturas o equimosis también de este lado pueden llegar a tener. Incluso entre ellos pueden golpearse las cabezas si es que este cinturón no estuviera ahí ajustado, y podría generar fracturas craneales. Y esta persona, que es el conductor, también va a tener daños específicos emblemáticos que me dice que esta persona se encuentra ahí, sin olvidar que regularmente en colisiones con cinturón de seguridad, pues se queda la persona en posición sedente, ya sea lesionada o ya en calidad de occiso. Y pues por obvias razones ya no tendríamos que explicar cuáles lesiones había y que la concordancia en la ubicación, pero ya no tendríamos que perdón, ya no tendríamos que deducir quién se encontraba en qué lugar, porque ya se encuentran ahí ellos aquí, ¿verdad? Pues ubicados. La parte más peligrosa para ir en un vehículo sería aquí en medio. Justamente aquí no hay nadie, pero sería aquí en medio. Esta sería la ubicación más peligrosa para estar dentro de un vehículo, en un hecho de tránsito, sobre todo de colisión. Después, una vez que veamos esta información, chicos, van a hacer la lectura de estos documentos. Es el que les digo que es el documento que se los copié y pegué. Capítulo 17. Van a leer En cierto momento, como que parece que algo le falta, pero no. Por ejemplo, aquí 174, dice no está 175. Pues era que les dije. Este croquis, me parece. Por eso es que no se encuentra ubicado, pero sí, esa es la información. Sería todo esto lo que van a leer, que es básicamente un poquito más detallado de lo que yo les estuve explicando, pero al fin y al cabo viene siendo información precisa. Van a leer esta parte. Aquí está aquí está el último cuadro, el último croquis, que también se puede generar, también se puede explicar. Entonces van a elegir entre este croquis, entre el otro, o entre el croquis más complicado, no es complicado, dinámico, tienen 3 croquis para elegir. Ustedes elijan cuál quieren explicar, no hay problema por mí, nada más díganme lo que consideran, ¿vale? Y ya, una vez que termine de hacer eso, chicos, vamos a pasar a su trabajo. Vamos a ver la rúbrica. A lo mejor primero vamos a ver la parte interactiva, ¿vale? Otra vez con esta. Entonces, explicación del proyecto 3, semana de contingencia. Primer paso, van a ver el video, y una vez que lo terminen de ver, van a hacer la lectura. Una vez que terminen la lectura, que es los últimos diapositivas, les puse, como pueden darse cuenta, el video y presentación consta de estos puntos: qué es un siniestro, qué es un hecho extraterrestre, cuáles son las consideraciones o anotaciones en el trabajo de campo, anotaciones en el lugar de los hechos, anotaciones de los vehículos, croquis y fotografías, indicios más comunes, o más frecuentes, perdón, examen del vehículo y del lugar, y lesiones más comunes. Así que ya los conoces. Estos conceptos fueron desarrollados hasta cierto punto, les digo que ya quizás se vea más en Criminalística 3, en la presentación, donde también aparece el material de apoyo.
en este caso en la lectura, se recomienda pues leer el archivo. Video explicativo. Por último, ustedes van a, pues existen 3 croquis en la presentación, ya vimos cuáles son. Elige solo uno y explica con tu análisis y consideraciones, pueden dar explicación o respuesta a estas preguntas. ¿Qué sucedió y cómo se debería intervenir? Incluso puedes comentar si consideras que algo le faltó a este trabajo de campo. O puedes tratar de describirme cuáles fueron los sucesos que dieron lugar a ese hecho derivado de el análisis del mapa, ¿vale? En este caso de croquis. Después, esta explicación de croquis será revisada y comentada en retroalimentación. Un trabajo así, para las acciones de aportada y por favor conclusiones. El formato, ¿cómo van a explicar ese croquis? Es libre. El formato o forma de presentar tu análisis es libre, chicos. Solamente les pido portada, conclusiones y que sea suficiente la explicación. Eso es todo. Cuida, por favor, todo. La ortografía, la redacción del texto, cuando avancen sus explicaciones. El texto tiene que estar justificado. El interespaciado también, no vaya a ser así como un espacio muy largo entre uno y lado, a menos de que utilicen mapas, entonces mapas conceptuales sinópticos, ahí sí no tendría problema. La asociación de ideas, o sea, que esté correcta su tren de ideas. Colocar una captura o imagen, en este caso van a colocar el croquis que me están explicando, quiero que esté ahí visible, por favor, para saber yo a qué se están refiriendo, a qué te refieres y los puntos que desarrollas. ¿Cómo van a desarrollar los puntos? Es así su decisión, sin problema. Bueno, por favor, chicos, chequen las rúbricas y parte para su calificación. Acuérdense que este trabajo vale 3 puntos. Pues, entonces estamos leyendo o viendo, no sé cómo va a estar el próximo cuatri. Y aquí está la rúbrica. Investigación climática en chutes terrestres, la tarea número 3. Como ejemplo, trabajo 1. No trabajo 1, sino como variable 1. Acuérdense, el 35% de su trabajo vale gramática, síntesis y ortografía, que esté todo bien bonito en esa parte. Les pongo sobre la ortografía, la secuencia de información presentada y resumida, así como la correcta presentación de ideas. Como variable 2, requisitos de forma del documento. Tiene que haber una portada, conclusiones, por favor. Fuente, en este caso no se compliquen con la fuente, viene siendo el libro de Criminalística 1, tomo 1, de Juventino Montiel Sosa, editorial Limusa. Imagen de referencia, con que coloquen el croquis que están explicando, con eso queda esto. Aquí dice, deberá contener portada y cuerpo, conclusiones suficientes. Cuando se refiere a cuerpo, pues es su análisis en sí. Texto justificado, si es que lo hacen de esta manera en Word. Fuente de consulta, ya les dije cuál es. E imagen de referencia de croquis que elegiste. Y como tercer punto es análisis de croquis, que es el trabajo en sí de explicación. Vale 30%. Les pongo análisis de formato libre, ustedes eligen cómo hacerlo, del croquis que elijas. Y les pongo describir y analizar el croquis con una explicación suficiente y con argumentos que apoyen las ideas que se presentan. Es decir, simplemente tienen que justificar por qué llegaron a esa conclusión. Y hasta ahí sería todo, chicos. Les deseo lo mejor y pues hasta ahí nos vemos. Esta sería toda la explicación. Cuídense.